Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional, Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Nateres, @EntrefuegosMTV, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @JairCuba. Bienvenidos hoy martes 30 de junio a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Dos comentarios rapiditos, ya tenemos aquí nuestro invitado. El primero es que lamentablemente se confirma el fallecimiento de un ícono de la televisión venezolana como lo fue Guillermo González. Ayer, bueno, haciéndonos eco de lo que circuló en las redes sociales, habíamos anunciado, ofrecemos excusas por ello, pero no creo que haya existido ninguna mala intención de quienes informaron. Yo por lo menos en mi cuenta de Twitter solamente me hice eco, registré como una triste noticia, pero hubo personas que lo manifestaron y no creo, por ejemplo en el caso de Edo, el conocido ilustrador, no creo que haya habido ningún tipo de mala intención. Este tipo de noticias de seres queridos son las que nunca queremos dar, ni siquiera como primicias. Bueno, solo nos resta ratificar lo que dijimos ayer con relación a Guillermo González y desear pues unirnos en oración por el eterno descanso de su alma. Vamos inmediatamente, no vamos a tener comentarios porque tenemos nuestro invitado aquí en el estudio, va a estar la primera media hora con nosotros y en la segunda media hora vamos a hacer algunos comentarios, referirnos a informaciones locales y también darle paso a la mensajería de texto. Entonces le damos la bienvenida al dirigente político, presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, es candidato presidencial, bueno, ampliamente conocido. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por venir, sé que hiciste un gran esfuerzo. Jairo, complacido de estar contigo, de estar con toda la audiencia de Mira TV. Un saludo afectuoso a todos los altos mirandinos, como le decimos con cariño a esta región maravillosa de Venezuela. Y qué triste de verdad lo de Guillermito, como le decíamos, como el pueblo le decía, Guillermo González, gran amigo y repartió alegrías por doquier y bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, bueno, lamentablemente esa es la historia de nuestro país y este es nuestro país. Claudio, vamos a comenzar rápidamente, porque sé que tienes un compromiso personal. ¿Cómo estás viendo, Claudio, la situación del país, sobre todo luego de que se anunciaron las nuevas autoridades del Poder Electoral y las circunstancias acaecidas con los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, y la actitud de algunos dirigentes políticos de advertir que no van a participar en las próximas elecciones municipales, porque se han generado pues una matriz de opinión que ha venido creciendo. Sin embargo, hay factores que son llamados o tienen el criterio de poder participar. Hiciera que hay como una especie de división en cuanto a la participación o no de los próximos comicios electorales. Otro detalle que quería, porque quiero hacer varias preguntas en una sola, es que, ¿qué opinión te merecen las nuevas sanciones que acaba de anunciar la Unión Europea? Ahí tienes un combo de varias preguntas. Mire, Jairo, yo quisiera comenzar por ese tema que hemos abordado siempre acá en tu programa, y lo he conversado contigo, con Martínez Natera. Cada vez que conversamos, al menos en el último año y medio ha estado presente, que es el del voto. Mire, nosotros los venezolanos, usted que está viendo el programa de Jairo en este momento, usted tiene muchas ideas, muchísimas. Usted tiene muchos sentimientos, tiene críticas, tiene propuestas. Quisiera que las cosas se hicieran de una manera u otra. Ahora, ¿cómo puede un ciudadano solo lograr que sus ideas, que sus proyectos, que sus propuestas avancen? Es muy difícil, es muy difícil. Esa vida de ermitaño, de creer que uno solo puede alcanzar algo, es muy difícil. Por eso hemos siempre estimulado la asociación. Afíliese a un sindicato, afíliese a una cámara de comercio, participe del centro de estudiantes, del consejo comunal, de la cámara de industriales o de un partido político si usted tiene esa vocación.
Es decir, cuando los seres humanos nos unimos y llevamos adelante los proyectos, tenemos más chance de materializarlos. Ahora, si esas ideas, si esos proyectos, si esos sueños que uno tiene, uno simplemente se los guarda para uno, entonces no resulta. Entonces el voto es una manera... Claudio, permíteme, sí, tenemos un problema con tu sonido. Ajá. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Ofrecemos excusas por los detalles técnicos que tuvimos y vamos de inmediato a retomar la conversa con Claudio Fermín. Gracias, Jairo. Bueno, no, estaba diciendo, cuando tuvimos que hacer el corte, que cada uno de nosotros, bien sea en el centro de estudiantes, o en el sindicato, o en la Cámara de Comercio, o en el Consejo Comunal, o en el vecindario, donde quiera que estemos asociados para buscar, para conquistar algo, para buscar una reivindicación, desarrollamos ideas, Jairo, desarrollamos proyectos, tenemos necesidades que solos no las podemos atender, y entonces necesitamos estar representados, necesitamos que haya gente que vea, que vele por las aspiraciones que muchos de los venezolanos tenemos en distintos sectores. Así que para quienes creemos en la representación, en encargarle a otros proyectos que son valiosos para la comunidad, siempre hemos pensado que el voto es una gran herramienta. Y luego, además de que el voto es una herramienta pacífica, porque hay quienes plantean vías violentas para dirimir las diferencias, el voto tiene también otra virtud, que es que el voto se convierte no solamente en una voz, en una representación, sino que el voto se puede convertir en un apoyo, en un respaldo, se puede convertir en un castigo, en una sanción. Es decir, el voto no es neutro, el voto tiene mucho poder. Ustedes saben, amigos de Mira TV y de Frente a Frente, que en los últimos años yo me encuentro entre quienes hemos tratado de que el país no caiga en la abstención, porque cuando usted se abstiene, porque está disgustado, porque tiene una duda, porque tiene una crítica a una norma o a un conjunto de líderes, cuando usted se abstiene, en el fondo se está castigando a usted mismo, es usted quien deja de opinar, es quien deja de votar. Y Claudio, ¿qué opinión te merecen en la elección de las nuevas autoridades y mezclando esto con el incidente que ha ocurrido ayer, la sanción a un grupo de funcionarios del gobierno de parte de la Unión Europea que aparentemente iba a ser uno de los organismos que iba a facilitar veeduría internacional en el proceso electoral, y por la otra parte la virtual expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela? Bueno, todo es una mezcla, ¿no? Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles, porque la mayoría de los venezolanos queremos un cambio político, queremos sustituir esta conflictividad, esta peleadera, la queremos sustituir por entendimiento, queremos sustituir esta crisis económica dramática. Aquí hay hambre, Jairo. Eso lo queremos sustituir por otras políticas de reactivación de la economía. Es decir, muchos queremos un cambio de gobierno. Ahora, y de políticas, porque no basta con quítate tú para ponerme yo. Ahora, si eso para lograrlo hay que lograrlo es con violencia, si para lograr el cambio hay que asfixiar al país, entonces, ¿cuál es el cambio? Yo quiero denunciar aquí en tu programa, una vez más, que está en desarrollo una estrategia para agravar la crisis. Hay una crisis espantosa, eso lo vive todo el país, pero hay quienes, en vez de trabajar para resolver la crisis, están trabajando para agravar la crisis, creyendo que si Venezuela no vende petróleo, si Venezuela está incomunicada internacionalmente, si Venezuela vive bajo acoso de ciertos organismos, entonces el gobierno se va asfixiando, el país se va asfixiando, hay una implosión y entonces cae el gobierno. Me parece, Jairo, que es una forma muy perversa, realmente diabólica de pensar el cambio social, y estas sanciones por las que tú me pides opinión, yo las protesto, porque lo que Venezuela necesita de otros países del mundo es solidaridad, es apoyo. Nosotros necesitamos transferencias tecnológicas, necesitamos mercados para nuestros productos, necesitamos convenios, necesitamos clientes para lo que podamos
tener en la actividad económica. Ahora, si lo que vamos a tener de afuera hacia adentro es que prohíben que los barcos venezolanos atraquen en otros puertos, que nos niegan el financiamiento de los organismos multilaterales, que se persigue a la gente, esto que le han hecho a los diputados Parra y Brito y otros directivos de la Asamblea Nacional, es un verdadero chantaje político, porque no tienen ninguna acusación de violación de derechos humanos, no tienen ninguna acusación de corrupción, no tienen, son unos parlamentarios que pertenecían a una posición política, estuvieron con el diputado Guaidó en enero del año pasado, y con el transcurrir del tiempo, cuando fueron observando que entregaron a Citgo, que entregaron a Monómeros, que administraron, me refiero a la gente de Guaidó, millones de dólares venidos de los Estados Unidos, que no se supo qué pasó con la ayuda humanitaria. Es decir, que había toda una gestión oscura, criticable. Bueno, estos se separaron. Ahora, pueden tener razón, pueden no tener razón. Ahora, pero concluyo con esto, sí. Pero ¿cómo una gente de fuera del país, e incluso adentro, donde fuera, puede estar amenazando con sanciones, limitando los derechos de otros simplemente porque ese otro opina distinto? Es una cosa bárbara. Claudio, y esa reacción que tiene el gobierno al expulsar a la embajadora no dinamita los puentes cuando se pensaba que la Unión Europea, o todavía se piensa que la Unión Europea puede participar como veedores internacionales del próximo proceso electoral. Bueno, yo aspiro que vengan todos los observadores internacionales posibles. Ahora, para un país tampoco puede estar aceptando que organismos externos se involucren, se pretendan convertir en una instancia jurídica. Entonces, si en Venezuela los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia, las instancias del país van a ser sustituidas por leyes que grupetes políticos van preparando arbitrariamente, es un tema muy polémico, pero tenemos que defender la soberanía, Jairo, tenemos que defender el venezolanismo, el nacionalismo, y hay organismos internacionales que en vez de estar ayudando, están atropellando, involucrándose indebidamente, como ha dicho esta gente de la Unión Europea. Con relación a la judicialización de los partidos políticos, el caso concreto de Acción Democrática y Primero Justicia, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que a eso tenemos que ponerle un alto. Mira, ya ha pasado en Acción Democrática, ha pasado en Primero Justicia, ha pasado en COPEI. Ahora, ¿por qué se han llevado esto? ¿Por qué ese proceso de judicialización? Lo primero que hay que decirle a nuestra audiencia es que eso no ha sido una iniciativa de los tribunales, eso no ha sido una iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia. Son los dirigentes de esos partidos, los dirigentes de COPEI, los dirigentes de Acción Democrática, unos dirigentes de Primero Justicia, los que cuando se dan cuenta que los estatutos de sus partidos son violentados, se dan cuenta que no tienen instancia dentro de su partido a la que apelar, se percatan que las autoridades de su partido están desde hace 20 años, 18 años, 22 años con el poder absoluto de sus partidos, y que ese poder es utilizado para atropellar. La gente, por ejemplo, en esos partidos quería votar y los directivos imponen la abstención. O la gente quería promover tal proyecto en sus partidos. No hay manera de tomar esa iniciativa. Entonces yo creo que la gran lección, yo protesto la judicialización, pero quiero decir, es lo que estoy afirmando, que la iniciativa, el inicio de esa cabulla, no es el tribunal, sino son los propios dirigentes de los partidos que van a los tribunales a pedir que resuelvan problemas de sus partidos porque los estatutos no son respetados. Entonces lo que tenemos que hacer es voltear la mirada, en este caso, no hacia los tribunales, sino hacia los partidos, y reclamarle que consulten a sus militancias. No pueden los directivos de un partido, Jairo, eternizarse como si eso fuese una hacienda personal. Yo creo, observando estos casos, que eso tiene que ver bastante con el origen de esta judicialización de los partidos. ¿Tú fuiste víctima de eso? ¿Fuiste una víctima? Bueno, si no quisiera ponerlo como un caso personal porque pierde uno como objetividad,
pero a mí yo creo en los partidos, en todos, en todos. El Consejo Porque yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a asociarnos. Ahora, tengo mis preferencias, pero los partidos, igual que los sindicatos, igual que las cámaras de comercio, igual que las asociaciones de buhoneros, igual que los centros de estudiantes, consejos comunales, son patrimonio de todos nosotros, vamos a cuidarlos. Entonces, ¿por qué una gente se va a eternizar en la conducción de un partido como si eso fuera una hacienda personal? Claudio, tú eres un dirigente político de mucha experiencia, has sido candidato presidencial. De hecho, yo soy de los que creo que estás en la lista de los presidenciables cuando ocurran unas elecciones y haya esa posibilidad. Te tengo dos preguntas con relación a eso. Lo primero, ¿tú crees que es viable un referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro que se podría activar a partir del año próximo? Y si esto no es viable, ¿tú crees que se pueda producir un proceso de elecciones generales frente a la crisis que está viviendo el país? Nosotros, Jairo, vamos a tener este año, a despecho de intentos de golpes de Estado, de movimientos insurreccionales como el de Macuto y el de Chuao, de las acciones del distribuidor Altamira, de toda aquella estrategia de cese de la usurpación que era un desconocimiento de las elecciones del 2018, a despecho de quienes han venido jugando a la insurrección. Este año vamos a tener elecciones de la Asamblea Nacional y las vamos a tener con una nueva directiva de la Asamblea Nacional, que era un clamor popular en todas partes por donde usted fuese, en Betijoque, en Cumaná, en San Antonio de los Altos, el país y de cualquier partido querían una nueva directiva del Consejo Electoral. Bueno, tenemos una nueva directiva. Vamos a tener elecciones con representación proporcional. No es que el que gana se lo lleve todo, sino que si ustedes 15, 20, 30 mil votaron por una opción que no ganó, pero ustedes tienen derecho a tener una representación proporcional a los votos que sufragaron. Entonces, este año, las instituciones públicas, el poder público, puede ser recuperado. Tenemos una Asamblea Nacional con 5 años perdidos. Entonces, lo que se va a hacer este año hay que hacerlo con fundamento. El año que viene vamos a elegir gobernadores y alcaldes. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren cambiar gobernadores y alcaldes o quieren ratificarlos. Bueno, vamos a consultarle al país el año que viene, que es dentro de 7 meses, qué gobernadores y alcaldes tiene. Esos son procesos importantes. Ahora, el otro año, el año 22, si los venezolanos en ese momento recogemos una firma, si ese es el clima, si esa es la gran aspiración, se podrá hacer un referendo revocatorio. Pero yo creo que ese referendo revocatorio, aunque está establecido en la Constitución, es un derecho, pero si se comienza a plantear desde ahorita, cuando lo que hay es elección de la Asamblea Nacional, si se comienza a plantear el año que viene, cuando lo que hay es elecciones de alcaldes y gobernadores, entonces en vez de un revocatorio que toca dentro de 2 años, si se recogen las firmas, se convierte en un elemento de desestabilización, se convierte en un elemento de agitación innecesaria. Yo creo que eso no le conviene al país. ¿No ves el tema de unas elecciones generales como para ponerle fin a esta crisis? Eso no está planteado, eso no lo ha discutido la mesa de diálogo nacional. No hay elecciones generales planteadas, hay elecciones de Asamblea Nacional y para ponerle fin a esta crisis tenemos que sustituir el conflicto, la confrontación, el odio por acuerdos, por entendimientos. Nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de que los venezolanos, adecos, chavistas, copellanos, masistas, caucerristas, independientes, de soluciones, que los venezolanos nos pongamos a conversar entre nosotros. La estrategia no puede ser matarnos los unos a los otros. Entonces, si le queremos poner fin a la crisis del país, comencemos por respetarnos, comencemos por reconocernos. Yo propongo una vez más, Jairo, que no tengamos rubor de decir, a mí me gusta el acuerdo, me gusta el entendimiento, porque mucha gente, a sabiendas de que el país está indignado porque le está pasando mal, entonces mucha gente le sigue la corriente al descontento y dice, vamos a salir de esto a los trancazos mañana. Eso es ahondar la crisis, eso no es salir de la crisis. Entonces, vamos a promover entendimientos, acuerdos. Miren, gracias a unos acuerdos que hicimos, gente del gobierno y gente de oposición, tenemos nuevo Consejo Nacional Electoral, tenemos representación proporcional y pretendieron hacer una campaña psicológica de chantaje. Empezaron a llamarnos la mesita. Claro, eso no era nada personal contra nosotros, eso era para ridiculizar los acuerdos y hacerle creer al país que lo único que vale la pena es la violencia. No, vamos a salir de la crisis, pero vamos a salir por la buena. Claudio, ¿tú crees que si hay elecciones, como en efecto están previstas,
la oposición pueda unirse incluso con la mesa de diálogo nacional y pueda plantearse lo que indican las encuestas, que el presidente Maduro tiene un altísimo rechazo, Claro. que va más allá del 70%, pero pareciera que participando solamente el sector de la mesa de diálogo nacional no es posible alcanzar esa mayoría. ¿Tú ves viable que pueda haber una unidad integral, lo que llaman una unidad superior? Porque así es que lo veo yo, Claro, que yo se aspiro, pueda obtener la mayoría de esa claro, manera. yo aspiro que todos los venezolanos podamos ponernos de acuerdo. La unidad, desde mi perspectiva, Jairo, comienza porque todos llamemos a votar. Ese es el primer paso de la unidad. ¿Qué significa todos llamar a votar? Que todos tengamos respeto por su opinión. Es decir, a mí me interesa tanto lo que usted piense. Yo no sé si usted es chavista, es adeco, es del MAS, es copellano, es de Primero Justicia, es independiente, pero me interesa tanto lo que usted piense que yo lo llamo a votar y expresar su opinión. Ahora, si hay grupos de oposición que dicen, no vote, no vote, vamos a buscar un golpe de Estado, ¿cómo unimos naranjas con peras? ¿Cómo unimos una gente que dice no vote y otros que decimos vote? ¿Cómo unimos una gente que decimos la solución la tenemos que dar los venezolanos de manera soberana, de manera venezolanista, y otros que van de rodillas a preguntarle al señor Trump o Almagro qué hacer? Yo creo en la unidad, pero seamos coherentes, la unidad de propósitos, la unidad de criterio, y no simplemente una callapa, una especie de mondongo, donde un cruzado, donde hay gente que jala para el norte, otros jalan para el sur. Eso no es unidad, eso es una sopa de letras. Eso es una merienda de siglas políticas, pero unidad significa que diferentes referentes políticos, que diferentes referentes sindicales, económicos, de la sociedad civil, apoyemos un programa común, apoyemos un programa mínimo, tengamos unidad de propósito. Yo creo en esa unidad. Claudio, en las últimas horas se produjo, de acuerdo a informaciones que emitió el diario colombiano El Tiempo, se produjo la posibilidad de que Alex Saab pueda ser extraditado a los Estados Unidos. Como todos ustedes saben, está detenido en una prisión en Cabo Verde. Pareciera inminente, aunque se va a apelar, su extradición a los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece el tema de Alex Saab? Te lo pregunto porque tú eres un dirigente político y el tema está en el debate político. Bueno, no conozco, ese es uno de los temas. Es un tema curioso, ¿no? El tema en sí, el de este señor Saab, que está ligado con lo de las cajas CLAP, que es de Barranquilla, lo que leemos en las redes, ¿no? Y lo que vemos en los medios. Es un tema curioso, es un tema sobre el que mucha gente opina sin conocerlo. Yo lo primero que tengo que decir con toda honestidad a tu audiencia, yo conozco de ese tema lo que uno lee en las redes. En las redes uno lee buenas orientaciones y lee también mentiras y laboratorios. Ahora, yo, frente a ese tema y frente a otros, lo que tengo que decir es que los venezolanos necesitamos una verdadera contraloría de los fondos públicos. Que los fondos públicos, pues en el caso de este señor Saab, se acusa y se comenta que hay unos negociados oscuros con la cuestión del CLAP. Bueno, en ese caso o en cualquier otro, necesitamos Contraloría independiente. Necesitamos, esto no es un problema contra ningún partido ni contra nadie, esto vale para todos los servidores públicos de cualquier tendencia política, que no tienen por qué ofenderse si se les pide cuenta, porque están administrando reales que son de la colectividad, reales ajenos. Y yo creo que entre otras razones por esa, vale la pena que usted vote, porque esa nueva Asamblea Nacional va a elegir también un nuevo Contralor General de la República. Esa nueva Asamblea Nacional va a designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esa nueva Asamblea Nacional va a designar nuevo Defensor del Pueblo. Esa nueva Asamblea Nacional va a designar un Consejo Electoral, porque este ha sido designado solo para este proceso de las legislativas. Ad hoc, es decir, específicamente para este proceso. Entonces, todo ese proceso de reinstitucionalización no puede dejar por fuera el seguimiento a los fondos públicos. Y en el hipotético caso, no conozco el caso en su detalle, sino en lo que uno lee en las redes. Pero vamos a suponer que en este caso ese señor tenga mucho de culpabilidad de lo que se le está acusando. ¿Y por qué no se tomaron las medidas preventivas? ¿Y por qué no hubo una medida contralora? ¿Y por qué la Asamblea Nacional en estos 5 años, siendo el poder contralor, no se anticipó y tomó las previsiones en el caso de que yo no sé si eso es verdad o si es mentira? En el caso de que eso sea verdad, entonces yo creo que esto es una gran campanada de alerta para que no subestimemos lo que significan las elecciones de este año
2020. Otro detalle, la Mesa de Diálogo Nacional ya tiene año y medio reuniéndose con el gobierno. 9 meses ya. 9 meses, Sí. bueno, sí, Sí, sí. casi un año. Pero no se han producido, Claudio, los anuncios iniciales de la liberación de presos políticos. ¿Qué ha pasado con eso, Claudio? Bueno, ¿Los han engañado a la mesa de no, eso diálogo? es una materia, yo la llamo una materia en proceso, una materia pendiente. Ya desde el 16 de septiembre del año pasado, cuando nos instalamos, ya se han liberado 76 presos políticos. Claro, cualquiera diría, como me lo han dicho, y me lo han dicho con sinceridad, aunque no estoy de acuerdo. Bueno, pero esos no son importantes, no momentico. No, todos son Pregúntenle importantes. a las familias de esos 76 presos políticos, es decir, cada preso es el más importante para su familia, para su esposa, para sus hijos. Ahora, nosotros no somos los que los tenemos presos. Nosotros en la mesa lo que estamos es reclamándole a quien tiene el poder que observe que esa gente es inocente o que en el hipotético caso de ser culpables ya cumplieron sus penas o que están sometidos a violaciones de derechos humanos o que tuvieron boletas de excarcelación y no han sido liberados. A mí me han preguntado muchas veces, pero Claudio, ¿por qué tú te reúnes con esta gente para lo de los presos políticos? Y yo les digo, bueno, ¿y con quién puedo reunirme? ¿Con el obispo de Barinas? ¿Con el rector de la Universidad de los Andes? Me tengo que reunir con el que los tiene presos. Y allí hay mucho trabajo que hacer y seguimos trabajando en eso. Es decir, en la mesa de diálogo nosotros no nos contentamos, valoramos los reclamos, las denuncias en relación a los presos políticos, pero no nos limitamos a eso, sino que estamos todos los días haciendo esas diligencias. Y eso, en estos 9 meses, también quiero agregar algo, disculpa que te atajé, No se preocupe. se han liberado más presos políticos por gestión de esta mesa que los que se liberaron en todos los diálogos anteriores que hubo en Dominicana, con el Vaticano, con Rodríguez Zapatero, pero ni comparación. Y además esta mesa le está rindiendo buenas cuentas al país porque tenemos una nueva directiva del Consejo Electoral y vamos a tener elecciones con representación proporcional. Y luego un intangible, que no lo puedo demostrar con una estadística, pero sí con un concepto político. Esta mesa, al levantar la bandera de la paz, de dirimir nuestras diferencias de manera cívica y pacífica, está poniéndole la mano en el pecho a una guerra civil y a cualquier confrontación. Aquí hay gente que anda llamando descaradamente a la violencia. Nosotros estamos llamando a la paz y eso también forma parte de las cuentas que le rendimos al país. Bien, Claudio, ha sido bastante extenso este informe, por llamarlo de alguna manera, pues sabemos que tienes que irte, nos hubiese gustado tocar otros temas, pero te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí, que tienes un problema personal que atender y en verdad habrán otras oportunidades. ¿Se quedó algo en el tintero que quisiera decir antes de despedir esta primera media hora? Bueno, agradecerte muchísimo la oportunidad que tú y Mira TV me han brindado y hacerle un exhorto a todos nuestros compatriotas. Mire, si usted es de Acción Democrática, que por cierto, se ha inscrito para votar. Si usted es de Primero Justicia, que está inscrita para votar. Hablo de partidos que hasta ayer sus directivas llamaban a la abstención. O si usted es del Partido Socialista Unido de Venezuela, o si usted es del Movimiento al Socialismo, o si usted es de Redes, o si usted es de COPEI, o si usted es de Soluciones para Venezuela, que es la organización en la que yo hago vida política, o si usted es independiente, que es la inmensa mayoría del país que no tiene partido, yo lo invito a votar. Vote por el candidato de su preferencia. Y si usted es ama de casa, es de la tercera edad, es estudiante, es transportista, es buhonero, es agricultor, organícese, presenten sus candidatos. Usted necesita que alguien lo represente, que alguien vele por sus intereses y por sus aspiraciones. Yo creo en esa lucha, creo en el derecho de asociarse, creo en el derecho a exponer y a reclamar los derechos de cada quien, creo en la manera pacífica de hacerlo, así que yo sí creo que vale la pena esta elección de la Asamblea Nacional, sobre todo en un momento cuando venimos de 5 años en que la Asamblea Nacional que tenemos ha sido completamente nula. Yo me atrevería a preguntar, como decía el doctor Uslar, parafraseándolo, a los amigos invisibles que están detrás de la Cámara, ¿qué beneficio en estos 5 años, qué ley, qué diligencia de la Asamblea Nacional que está a punto de extinguirse en diciembre ha recibido su comunidad, ha recibido su municipio?
Ahora, no perdamos la visión, vamos al proceso de reinstitucionalización, vamos a convocar a venezolanos de diferentes procedencias y vamos a conformar un parlamento donde de unos pareceres y de otros pareceres podamos sacar al país de abajo. Yo exhorto a que los jóvenes se inscriban en el registro electoral, a que los partidos se organicen y postulen sus candidatos, a que promovamos el cambio político y el cambio económico, pero por las buenas, de la manera cívica en que Venezuela necesita. Bueno, muchísimas gracias al doctor Claudio Fermín. Amigos, tenemos que hacer una pausa y al regreso continuamos con la mensajería y otras noticias importantes que tenemos que comentar sobre los Altos Mirandinos y el país en general. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.